Hola, muy buenas noches para todos. Les agradezco me confirmen si me están escuchando. Buenas noches, profe, si se lo escucha bien. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por su puntual asistencia a este encuentro sincrónico. Un placer tenerlos, por supuesto, a través de esta sesión sincrónica. Inicio la sesión pidiendo excusas porque el día de hoy, si se dan cuenta, estoy un poquito congestionada. Y sé que no es tan agradable estar uno escuchando a una persona congestionada, sin embargo, lo importante es que podamos generar hoy un buen proceso, que ustedes puedan tener como toda la información muy clara de las siguientes actividades, pues que vamos a iniciar precisamente en este componente de bilingüismo. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Como les digo, pues hacerles una presentación de cuáles son las primeras actividades que vamos a desarrollar y posteriormente pues obviamente hacerles el fortalecimiento de nuestra primera estructura, que es importante para, como les digo, el desarrollo óptimo de todo el proceso. ¿Listo? Entonces en este momento voy a compartir mi pantalla. Nos vamos por aquí. Listo. Ay, ¿qué pasó? Aquí. Ay, ¿por qué me coge? Ay, regálenme un momento que no quiere coger. Ahora sí. Listo, les agradezco me confirmen si en este momento están visualizando mi presentación. Sí, profesora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, recuerden que para mí es muy importante que ustedes vayamos teniendo a través de estas sesiones sincrónicas como unos cronogramas pequeños en los cuales ustedes puedan identificar cuáles son las actividades más próximas a realizar, ¿sí? Más allá de cumplir con una serie de actividades, de evidencias, pues está también que venga de la mano con el fortalecimiento de las estructuras gramaticales. Como yo les había explicado en días anteriores, siempre vamos a tener esta misma estructura de mini cronogramas, enfocado en un cuestionario en el cual se va a hacer una evaluación específica, llamémoslo así, de una estructura gramatical, de un vocabulario. Luego vamos a tener una evidencia donde yo voy a evaluar su producción oral y finalmente vamos a tener una evidencia donde yo puedo evaluar su producción escrita. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, vamos a empezar por la actividad de proyecto 01, que básicamente nos indica la posibilidad de comprender información sobre situaciones cotidianas y laborales, actuales y futuras, a través de interacciones sociales de forma oral y escrita. Básicamente lo que vamos a ver en estas primeras semanas, pues son las estructuras básicas donde a través de esas pequeñas estructuras yo puedo hablar sobre mí o puedo hablar sobre mi contexto más cercano. ¿Cuáles van a ser las primeras evidencias a desarrollar? La primera evidencia que ustedes van a desarrollar, pues acá la coloco para que pueda empezar a ser desarrollada a partir del próximo lunes 17 de marzo. Sin embargo, en la realidad, a partir de hoy ya estaría activo ese cuestionario para quienes lo quieran desarrollar. Pero digamos que a través de la agenda o la fecha de entrega de esta evidencia sería entre el próximo lunes 17 de marzo y el domingo 23 de marzo. A partir del 24 de marzo, ustedes van a realizar la entrega de un video que ya en su momento les explicaré. Y a partir del 31 de marzo, ustedes van a enviar una nueva evidencia que es el folleto. Entonces, ¿cómo va a ser la estructura o cómo vamos a manejar estas evidencias? Primero, hoy les voy a hacer la explicación de una temática que es el presente simple. Y esa es una de las estructuras principales que vamos a fortalecer porque es una de las estructuras que evalúan precisamente en este cuestionario. Entonces, si yo les hago a ustedes el fortalecimiento de esa estructura, cuando ustedes vayan al cuestionario, pues van a tener un poco mejor claras las estructuras de por qué sí o por qué no. El próximo martes 18 de marzo, yo les voy a explicar qué deben hacer en ese video, les voy a dar un ejemplo
cosa que el próximo 24 de marzo ustedes puedan empezar a subir sus evidencias, ¿sí? Entonces, esa es la estructura que yo siempre manejo. Una semana les hago un fortalecimiento sobre la evidencia que deben enviar a partir de la siguiente semana. Eso les da más o menos a ustedes una semana para ir haciendo una práctica y que cuando ya envíen la evidencia, pues todo esté claro. ¿Listo? Entonces, repito, vamos a empezar con cuestionario a partir del próximo 17 de marzo, un video el 24 de marzo y finalmente un folleto para el día 31 de marzo. Vale. Hasta ahí, digamos que es importante pues que tengamos en cuenta esta información. Como les indico, hoy vamos a trabajar precisamente el presente simple, que es una estructura muy importante, sobre todo cuando vamos a hablar sobre nosotros, sobre nuestro contexto más cercano. ¿Listo? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, esto no, digamos que no es obligatorio, la idea es que ustedes participen activamente, si de pronto lo que estoy explicando no es claro, con total confianza levantan la mano, vamos a tratar de hacer actividades muy chiquiticas y prácticas para que no solo quede ahí la teoría, sino que lo podamos aterrizar un poquito pues precisamente a nuestro contexto. Listo, entonces vamos a empezar con el presente simple. Y para ello, perdón que se me fue aquí la presentación. Vamos a empezar con una actividad que es un warming up. Nosotros hacemos un warming up precisamente para hacer una activación y recordar de pronto algo sobre vocabulario en este caso. Y precisamente la actividad que vamos a hacer ahorita, muy chiquita, tiene que ver con las rutinas, daily routines. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea de la actividad? Es demasiado sencilla. A partir de la imagen, nosotros vamos a empezar a identificar cuál sería la palabra o la expresión que mejor describe. Por ejemplo, en esta primera, ¿ustedes qué dirían? ¿Cuál sería? Wake up. Wake up, perfecto, levantarse, ¿cierto? Entonces ustedes simplemente dan clic allí y eso es todo lo que tienen que hacer. Para esta actividad les voy a partir, por supuesto, a través del chat el link para que cada uno en casa vaya haciendo la actividad. Vamos a tener 5 minutos para realizar la actividad y ahorita entre todos revisamos a ver cómo nos va, ¿vale? 5 minutos. Y ya regresamos para ver cómo nos fue con esa actividad. No estoy hablando, estamos realizando. Ay, perdón, profe, no me sale el audio, no la escucho. En este momento, si estaba en silencio, estamos realizando una actividad en ese link que te acabo de compartir, Jainer. Y en 3 minuticos ya vamos a revisar cómo nos fue con esa primera actividad, ¿vale?
Listo, entonces vamos a iniciar. Ustedes me van diciendo cuál es la opción correcta, ¿ok? Okay, according to this picture, Go to the gym. go to the gym. Perfect. Next one, Have breakfast. have breakfast. Okay. Number 3, Go shopping. go shopping. 4, Brush your teeth. brush your teeth. Excellent. Number 5, Play football. play football. 6, Go to school. School. go to school. Ouch. This one, Read comics. Read read comics. comics. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Okay. 9, Watch TV. Watch watch TV. TV. 10, Have a bath. Have a shower. have a shower or have a bath. Okay. Very good. This one, Wake up. This, Wake up. wake up. This one, this Have a lunch. have lunch. Have lunch. Lunch. have lunch. Okay. Wash your Wash face. face. Wash your face. 14, This is study. 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 15, Have dinner. Have dinner. have Dinner. dinner. Okay. Have breakfast, have lunch, have dinner. Okay. 16, Play with with the dog. Play with the dog. play It's with the the dog. dog. And finally, Get up. Get up. get up. up. Okay. Get up. Listo. Perfecto. Entonces, estas primeras que vimos, pues son simplemente como rutinas diarias, ¿cierto? Entonces vimos, por ejemplo, have breakfast, have lunch, have dinner, desayuno, almuerzo, comida. Vimos también rutinas como wake up y get up. La diferencia, wake up es cuando yo abro los ojitos y como que estoy en la cama pensando qué será de mi vida, pero get up es cuando ya me levanto de la cama a empezar mi rutina, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, pues vamos a empezar hoy precisamente con la estructura del presente simple, que es una estructura precisamente que es utilizada para hablar de todos los hábitos y rutinas que nosotros generamos a diario. Cuando uno le cuenta a sus compañeros, no, esta mañana me levanté a las 6, me bañé, me arreglé, no alcancé a desayunar, salí a tomar el bus, llegué a la oficina a las 8, ¿cierto? Estos son como todas rutinas o hábitos que nosotros tenemos. Sin embargo, que es importante tener en cuenta que aquí vienen unas conjugaciones de unos verbos, ¿cierto? Nosotros conocemos las acciones en su forma base. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, read, ustedes dicen leer. Si yo les digo study, ustedes dicen estudiar. Si yo les digo, por ejemplo, play, jugar, ¿cierto? Pero estos verbos en su forma base van a tener pequeñas conjugaciones dependiendo de la persona a la cual yo me refiera. Entonces, miren aquí el ejemplo. Por ejemplo, yo digo, I read every day. Yo leo todos los días, el verbo está en su forma base, normal. Pero miren que cuando hablo de Leila, dice Leila reads every day. Y entonces a la acción, mire que le estamos agregando una S. Y ese sobre todo, esa va a ser lo que vamos a trabajar en esta noche de manera muy rápida y muy sencillita. So, we use the present simple for permanent states, habits, and daily routines. Básicamente lo que les estaba diciendo ahorita. Uno de los usos principales del presente simple es precisamente hablar de esas rutinas, de esos hábitos o de esos estados permanentes. Estado permanente es, por ejemplo, decirles que yo vivo en Bogotá. ¿Cierto? Es un estado que en este momento es permanente. No es que yo hoy vivo en Bogotá, mañana en Madrid, pasado mañana en Miami. Me encantaría, pero no. Mi estado permanente es que yo resido en un solo lugar.
Rutina, por lo que les comentaba, ¿no? Me levanto, me baño, me cepillo los dientes, desayuno, Hábito, actividades que hago de vez en cuando, por ejemplo, ir a cine los sábados o los domingos. ¿Listo? Para ese tipo de acciones, pues vamos a utilizar la estructura del presente simple. Entonces, ¿cuál es la estructura que nosotros vamos a hablar? Nosotros vamos a, dependiendo de la persona de la cual vayamos a hablar, pues nosotros vamos a hacer un énfasis en esa conjugación. Y miren que precisamente, dependiendo del sujeto del cual vaya a hablar, aquí hay una conjugación de un verbo. Y van a tener mayor énfasis aquí en la tercera persona. ¿Qué es tercera persona? Que a veces ustedes escuchan mucho de eso. Cuando hablo de he, es decir, él como individual, él. Cuando hablo de she, ella. O cuando hablo de it, hablando de un objeto, hablando de una ciudad, hablando de una cosa. ¿Listo? Esa es la dichosa tercera persona. Entonces, ¿qué nos dice el presente simple? Nos dice cuando usted vaya a hablar de he, de she o de it, usted va a tener en cuenta unas reglitas ahí chiquiticas que necesito que empiecen a notar. Igual esto va a quedar en la grabación que vamos a tener siempre en Sayuna. Entonces nos dice he para she, para it, van a tener unas conjugaciones diferentes. Para el resto de personas, I, primera persona yo, you, que puede ser tú o puede ser ustedes, we, nosotros, they, ellos, el verbo queda en su forma base. No le quito, no le pongo, nada. Pero para he, para she, para it, vamos a mirar las siguientes precisamente reglas. Entonces la primera regla, bueno, de aquí en adelante ustedes se van a dar cuenta que el inglés no es tan complejo, pero siempre tiene la excepción. Entonces siempre nos motivan con la regla general y luego nos cambian a 35 excepciones. Y ahí es donde uno empieza como, ¿qué pasó? Pero no es tan complicado. The first general rule. Entonces la primera regla me dice, bueno, cuando usted hable de he, cuando hable de she o cuando hable de it, a la mayoría de los verbos le va a agregar una S al final, tanto en escritura como en su pronunciación. Ejemplo, si yo hablo de I, de you, de we, de they, normal, lo escribo normalito. Work, buy, read, drink, eat. Pero si voy a hablar de he, de she o de it, entonces le voy a agregar una S al final. He works, she reads, it eats, y ya está. Luego me dice, bueno, pero también hay una segunda regla. Si usted tiene algún verbo que finalice en CH, en SH, en SS, en O, en X o en Z, y vaya a hablar de he, de she o de it, ya no le va a agregar una S, le va a agregar una E y una S. Entonces miren aquí, CH, catch, SH, finish, doble S, kiss. Estos son dos ejemplos nada más. Go, O, fix, X, Z. Si vamos a hablar de he, de she o de it, le vamos a agregar una S. Ay, discúlpenme que estoy congestionada. Listo, he catches, she kisses, it buzzes. ¿Listo? Esa es la segunda regla. Tercera regla. Si usted tiene un verbo que finaliza en Y, entonces usted me quita esa Y, la cambia por una I latina y luego le agrega ES. Si va a hablar únicamente de he, de she o de it. Entonces, miren, he studies, she cries, it flies, she tries. Y estas son como las tres reglas principales. ¡Ojo! Porque eso aparece en el cuestionario. Solo cuando hablemos de he, hace referencia a cualquier hombre en general, o he puede ser Pedro, Luis, Juan, Cristian, David, o si hablo de she, que puede ser she, o puede ser Ana, o puede ser Margarita, Lana, Luciana, o si voy a hablar de it.
Llámese que voy a hablar de un perro, de una empresa, de una ciudad. Solo en esos casos es que hacemos estas conjugaciones. Ahora les pregunto, ¿alguno sabe por qué aquí yo coloqué play y no lo cambié por la I latina E, sino que le coloqué plays? De pronto, ¿alguno sabe por qué? Porque hay esa acepción de ese verbo, por ejemplo. Profe, una pregunta. Dime. Entonces, cuando se habla en plural, porque tengo entendido que cuando es en plural, pues uno a veces también le agrega a algunos verbos la letra S para especificar que es plural, ¿no? No, ¿No no. confundiría esto? La letra S se agrega, pero a los nouns, es decir, a los objetos, digámoslo así. Por ejemplo, yo digo rule y luego digo rules. Ah, bueno, ahí sí agrego una S. Pero hablando de acciones, saltar, correr, dormir, jugar, estudiar, escuchar, ahí solo los vamos a agregar así, o la S, o la ES, o la IES, si vamos a hablar de he, de she o de it. ¿Listo? ¿Sí es claro? Vale, sí, señora. Listo. Entonces les vuelvo a preguntar. Yo les dije acá en la tercera regla que todos los verbos que finalicen en Y, cuando vaya a hablar de he, de she o de it, lo cambio por una latina y luego le agrego ES. Pero miren que aquí el play, cuando voy a hablar de he, de she o de it, no le quito la Y y se la cambio por I latina, sino que solo le agrego S. ¿Alguno de casualidad sabe por qué pasa eso? También me pueden decir que no y yo les explico, es fácil. Porque terminaría en vocal, ¿no? Excelente, esa es la razón. Si se dan estos verbos, miren, study, cry, fly, try, antes de la Y va una consonante. Aquí va la D, aquí va la R, aquí va la L, la R otra vez. Pero en el caso de play, antes de la Y va una vocal. Entonces, si antes de la Y va una vocal, no aplica esta regla. Simplemente le voy a agregar la S y ya está. ¿Listo? Entonces vamos entre todos a hacer una práctica muy chiquita. No les voy a quitar mucho tiempo. ¿Cuál es el objetivo de la actividad? Fácil. Yo les voy a dar aquí, pues, una oración. Y en el centro les coloqué el verbo. Entonces, de acuerdo a la persona de la cual estén hablando en cada una de las oraciones, ustedes me van a decir cómo queda el verbo. Si queda igual, si le tengo que agregar algo, si le tengo que quitar algo. ¿Listo? Entonces, miremos el ejemplo número 1. Dice, I spaghetti. Entonces, ¿cómo quedaría el verbo? I love I spaghetti. love. Igual, ¿cierto? I love spaghetti. Perfecto. No le quito, no le pongo nada porque estoy hablando en primera persona. Queda en su forma base. Number 2. My sister spaghetti. Love it. I Love. love it, but Por ahí alguien dijo, ¿eh? Loves. Alguien lo dijo. Loves. Muy bien, con Love. esa S. Okay. Primera regla. La primera dijo, a la mayoría de los verbos les agregamos la S cuando hablamos de tercera persona. Aquí estamos hablando de mi hermana, o sea, she. Por eso hacemos la conjugación. She loves spaghetti. Okay, we continue with number 3. The verb finish. ¿Cómo quedaría la número 3? Finish. Finish normal, ¿cierto? Yes. Yes. ¿Por qué? Porque estamos hablando en plural. Dicen que en plural el verbo queda en su forma base. They rarely finish class at 9 p.m. Number 4. He always class at 10 p.m. Finishes. 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 Perfect. Regla número 2. Si un verbo termina en SH,
pues yo le agrego una E, una S. He always finishes class at 10 p.m. We continue. Number 5. Margarita, the verb watch. Margarita watches TV in the Margarita morning. often watches. Excellent. Margarita often watches TV in the morning. Segunda regla, finaliza en CH. Le agrego una I y una S. 6. I never Watch. Watch TV Watch. in the morning. watch TV. Primera persona, el verbo queda en su forma. Listo, hasta ahí la estructura afirmativa. Entonces, resumen de esa parte, debemos tener en cuenta la conjugación de esas es, y eses solo para he, para she y para it en forma afirmativa. Ahora, ¿qué pasa con la forma negativa? Imagine que en el inglés casi siempre vamos a hablar de unos auxiliares, es decir, como unos acompañantes del verbo. Y esos acompañantes hacen que cambie un poquito la estructura. En este caso vamos a hablar de dos acompañantes o dos auxiliares. Uno es don't y otro es doesn't. Cada vez que ustedes vean en una oración negativa el don't o el doesn't, me están informando que pues es una oración en negativo. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Cuando estos auxiliares aparecen, el verbo, la acción, queda en su forma base. Es decir, en negativo, si voy a hablar de he, de she o de it, no le coloco S, ni S, ni S, nada. Porque el doesn't, miren que es solo para he, para she, para it. He, para she, para it, cuando utilizo el doesn't, el verbo queda en su forma base. Y cuando hablo del resto de sujetos, utilizo el don't. Y nuevamente el verbo queda en su forma base. Entonces repito, he, she, it utilizan doesn't. Y el resto, I, you, we y they utilizan don't. ¿Listo? Podemos utilizar la contracción don't o doesn't, o simplemente lo podemos decir do not o does not, ¿vale? Entonces, vamos a hacer nuevamente la práctica. Ahora vamos a hacer una mezcla de negativos y afirmativos. Entonces, si aparece un signo menos, quiere decir que la oración va en negativo. Si aparece un signo más, que la oración va en afirmativo. Ok, the action, wear. Wear significa usar ropa, ok? So, for number 1, Lucila. Doesn't. Lucila doesn't. wear. Excellent. Lucila doesn't wear a uniform in the office. Doesn't porque estamos hablando de tercera persona, de she. Number 2, They don't wear. They don't wear a uniform at school. ¿Listo? Doesn't para tercera persona, don't para plural o mera persona. Perfecto. Next one. Have breakfast. ¿Cómo quedaría en la primera? Number 3. I don't. I don't have. Excellent. I don't have breakfast at home. I have breakfast in a restaurant. Listo. ¿Y cómo quedaría en afirmativo para Alex? ¿Alguien sabe cuál es la conjugación de have? Alex habis breakfast. No, esa tiene una Alex conjugación does. específica que es has. Has. ¿Listo? Para tercera persona queda como has. Alex has breakfast at home. Vamos con la quinta. Affirmative sentence. Check. They check its email every day. Check. Le quito They check. check
They check. Muy bien. Sí, no le quito ni le pongo nada porque es plural. Number 6. Negative sentence. She doesn't check. She does check email every day. Excellent. She doesn't check email every day. Tercera persona, negativo es doesn't. Okay, the last one. Cook. 7. Negative sentence. My sister doesn't cook. My sister cookies. My sister, negative, Doesn't My cook. sister cook. doesn't cook. Muy bien. And in affirmative, my mom usually Cook. My mom usually cook. My mom usually cook. Falta algo. Cook. La IS. La S. My mom usually cooks. ¿Sí? Porque es tercera persona. ¿Listo? Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta ahí porque necesito explicarles una cosa. Ya con esto ya tenemos el primer abrebocas de lo que es la forma afirmativa y negativa precisamente del presente simple. Entonces, les agradezco me confirmen si están visualizando mi pantalla. Desayuno. Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir aquí a la sección que dice fase 1. Miren, fase 1, análisis. ¿Listo? Luego ustedes van a desplegar a la actividad de proyecto 1, que es precisamente la que vamos a iniciar durante estas semanas. Entonces, vamos a buscar el material de formación y aquí dice English Level 1 NCER. ¿Listo? Y vamos por esta semana a verificar estas dos primeras, welcome y esta que dice how often do you study. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estas dos primeras secciones, este material, siempre nos va a incluir una introducción de las temáticas. A mí me encanta este material porque uno puede ir leyendo y puede ir escuchando la pronunciación. Entonces, miren, daily routines and time expressions. Entonces, ustedes toda la semana pueden ir fortaleciendo la temática de rutinas. Adverbs of frequency. Los adverbios de frecuencia se utilizan también dentro del presente simple para expresar con qué frecuencia hago alguna actividad. ¿Listo? Y ustedes van a empezar a hacer todas estas actividades. Estas son actividades simplemente de práctica. ¿Listo? Pero necesito que empiecen a realizar este fortalecimiento para que vayamos apropiándonos un poco más del presente simple. La próxima semana, entonces, ya va a estar habilitado, perdón, que es que hoy ha estado molestando muchísimo su ayuda. Entonces, miren, siempre que ustedes vengan a la guía de aprendizaje, ustedes van a ubicar la última, que es la terminada en 2501. ¿Listo? Es que a los del componente de bilingüismo siempre los dejan de últimos. Pero así es más fácil de verlos. Entonces, esperen, cierro todo esto para que no se me vayan a confundir. Bueno, por acá, por acá, por acá. Y entonces, miren, aquí aparece 2501 AA1. ¿Vale? 25.1 AA1. Y estos son las tres primeras evidencias que vamos a ir desarrollando. Entonces, a partir de esta semana y hasta el 23, pueden realizando el cuestionario. ¿Listo? En el cuestionario les voy a mostrar aquí rápidamente. Precisamente a ustedes les van a salir la conjugación de los verbos en presente simple, ya sea en afirmativo, ya sea en negativo. Entonces, por ejemplo, en este caso, solo voy a mostrarles la primera. En este caso dice Diana, the family car. ¿Cuál sería la conjugación correcta del verbo? A ver, precious.
Watches. Watches. Watches, ¿cierto? Perfecto, porque termina en SH para tercera persona, entonces le agrego la I y la S. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. El cuestionario tiene 2 intentos para ser desarrollado. Entonces yo les recomiendo, antes de entrar a hacer el cuestionario, pues que vuelvan un poquito a las actividades. Les voy a compartir por aquí unas actividades complementarias para que practiquen antes de realizar el cuestionario, porque son como ejercicios similares, ¿listo? Entonces por aquí en el chat les voy a compartir uno y por aquí tenía otro, espérenme un momentico. Ay, practice time grammar, listo. Listo, entonces esas actividades para que vayan fortaleciendo precisamente las estructuras gramaticales vistas. ¿Listo? Edgardo, ¿tienes una pregunta? Pedazo de... Edgardo. Qué pena, instructor, es que tengo un problema aquí con el Wi-Fi que a veces se queda sin señal y me deja mocho. Tenía Tranquilo. dos observaciones. Sí, señor. En cuanto a lo que usted mostró ahorita del material de formación, que yo Sí, ingresé a donde dice welcome, ¿cierto? sí, Hice sí. paso a paso las actividades, la última es de pronunciación. Supongo que tiene que uno grabar, pero no graba, o sea, yo le doy No, un esos son micrófono. simplemente ejercicios de práctica, ¿ok? O sea, no son evaluables, no son para que me entreguen nada. Casi que les están simplemente haciendo actividades para que ustedes de forma individual vayan apropiándose del vocabulario de las estructuras. Pero no te preocupes que no tienen que grabar nada, ¿vale? Para que no se vayan de pronto a estresar por ese pedacito de pronunciación. Ok. Sí, ya me Dale. había estresado porque estaba tratando de grabar y nada. Entonces era Sí, yo sé. No, pero no se preocupen Este- que eso es simplemente una práctica. La parte de pronunciación, digamos que ahí el sistema no permite la grabación, ¿vale? ¿Tienes otra consulta, Edgardo, o solo eso? Sí, con referencia al video, al primer video de la semana pasada, Ajá. ese estaba para entregarlo hasta el día de hoy, ¿cierto? El video no lo he explicado, ¿o ya se los expliqué? No. La semana pasada explicó que teníamos que presentarnos, unas rutinas Ah, no, pero diarias. sí. Pero ese todavía no lo vamos a entregar precisamente porque necesito que primero hagamos el fortalecimiento del presente simple. Entonces, por eso puse primero el cuestionario y hasta el 24 de marzo el video, cosa que ustedes puedan tener una ampliación de vocabulario. El próximo lunes vamos a hablar de los adverbios de frecuencia y ahí sí ustedes van a poder hacer el video. ¿Listo, Edgardo? Por eso lo cambié Ok. y dejé primero el cuestionario para que no, digamos que no quede un video así como tan cortico, sino que ustedes tengan la posibilidad de ampliar la descripción de su rutina, ¿vale? Ok. Gracias. Listo. Enrique, Profe, buenas noches. hola, buenas noches. Yo ingresé al cuestionario hoy, pues hice los 2 Ajá. intentos, pero no saqué más de 70, que dice que sobre 70 se califica. ¿Cómo hago para Ajá. volver a intentarlo? Bueno, el ideal es que ya después de los 2 intentos no, pero ¿me podrías confirmar la ficha a la que perteneces? ¿La finalizada en 18 o en 19? 19. Listo, entonces ya en un momento, ¿me recuerdas tu apellido, Enrique? Benavides Rodríguez. Benavides. La ficha 19. Listo, entonces en un momentico te voy a borrar los intentos y eso es importante. Como tenemos 2 intentos, la idea es que saquemos una calificación mayor a 70. Entonces, pues que digamos primero hagamos un intento como por evaluar cómo vamos y ya que el segundo intento lo hagamos cuando hayamos despejado de pronto alguna duda sobre por qué nos fue, digamos, mal en el primer intento. ¿Listo, Enrique? Entonces yo ahorita te borro los intentos para que vuelvas a intentarlo durante esta o la otra semana. Gracias, profe. Listo, Enrique. Dayana.
Dayana Noguera. No te escucho si estás hablando. No, Dayana, no te escucho. Bueno, mientras Dayana activa su micrófono, también es importante decirles que voy a crear en la parte de sesiones en línea, voy a crear una carpeta que se va a llamar componente de bilingüismo. Entonces, este está en la última parte. Hay una parte que se llama grabaciones en línea. Aquí, miren, yo ya aquí había colocado, miren, fase 1, análisis. Aquí creé una carpetica que se llama componente de bilingüismo. Entonces, cada vez que ustedes la desplieguen, va a estar la grabación de cada una de estas sesiones. Es decir, que a partir de mañana, aquí va a quedar la grabación de lo que hicimos hoy. Y así va a ser semanalmente para que ustedes tengan dónde verificar la explicación o el fortalecimiento de la estructura. Dayana. Muchas gracias. Tutora, qué pena. Vale. ¿Me puede mostrar nuevamente dónde es? Qué pena. ¿Dónde ¿No es? alcanza a mirar? Sí. Claro que sí. En la última parte, hay una sección que se llama sesiones en línea. Hizo antes de etapa productiva está una que se llama sesiones en línea. Nosotros estamos hasta ahora en la fase 1 porque hay diferentes fases. Entonces, despliegas la fase 1, están las grabaciones del componente técnico y aquí abajito hay uno que se llama componente de bilingüismo. Entonces ustedes van a desplegar y yo siempre les voy a dar aquí para que accedan a la grabación y les voy a dejar un pequeño resumen de qué se trató en esa grabación para que sepan si acceden o no, ¿vale? Muchas gracias. Listo. Dayana, ahora sí, cuéntame. Buenas noches, profe. Y no, Hola. que era para... Es que yo hice el intento del cuestionario de uno, pero pues ya se me bloqueó y no me dejó hacer, porque es que Listo. saqué baja nota. Vale, no te preocupes. ¿De qué ficha eres, Dayana? De la 319, 3070, Listo. 319. Perfecto, entonces ya saben, bueno, a Enrique y a Dayana les voy a borrar los intentos. Importantísimo, todavía no nos han activado el correo institucional. Entonces, si llegan a tener alguna duda o inquietud, por favor, a través de la mensajería Desayuna, yo los estoy leyendo y les estoy colaborando en lo que pueda. Entonces, tarea, entre comillas, porque no es tarea, hagan la práctica de esta estructura del presente simple. El próximo lunes nos encontramos para que les explica adverbios de frecuencia que tiene mucho que ver con el presente simple y para explicarles ahora sí cómo van a desarrollar la parte del video y de la presentación. Por el momento yo me despido, los dejo descansar. Feliz semana y si todo sale bien nos vemos el próximo martes en este horario habitual. Éxitos en sus Vale, labores. profe, Bye, bye. gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. See you later. Gracias. Chao, profe, feliz noche. Bye, bye.